Bueno, hoy es un día importante porque ha llegado la última clase de cultura visual del semestre, donde vamos a hacer una recopilación de ideas, no tanto sobre arte contemporáneo, pero sí sobre las imágenes. Yo tenía la idea de que este sea un vídeo más tranquilo que los anteriores, donde simplemente recojamos algunas de las ideas que hemos hablado desde el principio de las clases, sobre todo después de ver estos movimientos de vanguardia. Si os fijáis, la cultura visual tiene como objetivo que nos podamos enfrentar a cualquier imagen contemporánea, y aunque lo que vamos a decir en esta última sesión no son tanto conclusiones, pero sí por lo menos presentar algunas herramientas para enfrentarnos a estas imágenes, estén en los museos, en los medios de comunicación o en cualquier sitio donde nos las podamos encontrar. La verdad es que no me gustaría que nadie entendiese este vídeo como una especie de tips o de consejos, porque las imágenes contemporáneas no va de eso, y esto, por ejemplo, no hace diferente al arte contemporáneo de otro tipo de arte. Digamos que esta dificultad existe en todas las imágenes, pero sí que es verdad que tenemos la sensación que las imágenes del arte contemporáneo se nos hacen más complicadas, y a mí me gustaría en este vídeo hablar de algunas características propias que puede hacernos percibir esta sensación. Entonces, he dividido este vídeo en tres partes. La primera son tres cambios que han surgido durante el siglo XX que ha hecho que el arte y las imágenes cambien completamente. Yo creo que entender estos tres cambios supone un mejor acercamiento hacia las imágenes que se han hecho durante y después, es decir, en el día de hoy. Después yo creo que podríamos hablar más específicamente de las características del arte contemporáneo, es decir, después de todos esos cambios, qué supone y cómo es hoy el arte contemporáneo. Y para terminar, me gustaría que abriésemos casi una caja de herramientas para ver cómo nos podemos enfrentar a esas imágenes en los museos, en los medios de comunicación o donde las encontremos. Seguramente vais a pensar que estos tres cambios son bastante obvios y evidentes, pero yo creo que hay que repetirlos, no solo para que entendamos qué han sucedido, sino a la velocidad a la que han sucedido. Yo creo que lo más grave del arte contemporáneo es la rapidez con la que han sucedido las cosas, la llegada de artistas, las novedades, los movimientos, y yo creo que un poco ha hecho que colapsemos porque nuestra velocidad de comprensión no va tan rápida. Fijaos que todavía estamos asimilando lo que ocurre en el siglo XX y entendemos como artistas contemporáneos a Picasso o Dalí, que hace más de un siglo que estuvieron haciendo su arte. Uno de los primeros cambios más importantes es en cuanto al tema de las imágenes. El arte clásico no contemplaba que los artistas pudieran hablar de la actualidad en sus obras. Y ya no solo de la actualidad, aún menos de temas, por ejemplo, insignificantes, que son precisamente los que les van a encantar a los artistas contemporáneos. A ver, es verdad que esto tampoco es muy propio de los artistas contemporáneos, quiero decir que antes ya se había hecho, pero es verdad que nunca fue como el objetivo principal del arte, y si se hizo, se realizó al margen del arte oficial o de los encargos. Por ejemplo, los artistas de finales del siglo XIX, digamos más o menos los primeros contemporáneos, empiezan a hacer aparecer el ferrocarril en su obra, un nuevo medio de transporte que significaba un poco la modernidad de París en ese momento. Entonces, claro, que esto era un símbolo moderno, pues evidentemente no había dudas, pero la pregunta surgía de si los artistas creían que eso era poético, que eso era artístico. Para ellos eso no tenía nada que ver ni con sus pinturas de historia ni con sus pinturas religiosas. Este cambio que supone que el arte intemporal, el arte de las grandes historias, de la mitología, de la literatura, ha dado paso a un arte temporalizado. Es decir, que se habla del presente del artista, sin disfrazar épocas por volver un poco a esta época. Aquí tenemos la Olimpia de Manet, que es una Venus que rechaza el salón oficial y que tiene que exponer en el salón de los rechazados. Y aquí tenéis una Venus donde él se ha inspirado, que es la Venus de Tiziano. Y fijaros la gran diferencia. Olimpia, la diosa de la belleza, ya no era una diosa intemporal, una diosa que iba a sobrevivir al paso del tiempo, sino que para Manet esa diosa ya no era una realidad sobrenatural, sino una de las personas con las que él se relacionaba en París. Era una prostituta de París de ese momento. Y fijaos cómo temporaliza el tema. Aquí tenéis esa mujer negra, que es la sirvienta que le lleva un ramo de flores de algún cliente, o el perrito que ha sido cambiado por el gato, que en la poesía de Baudelaire, que es un poeta de ese momento, habla siempre de la idea de erotismo, ¿no? Como ese tema ya no es un tema atemporal, sino que está muy aterrizado, que es ese París de finales del siglo XIX. Los artistas ya no quieren hablar de temas atemporales, sino que quieren hablar del momento en el que ellos están viviendo y están pintando. Bueno, cambio 2, así que modernizado el tema, lo que se va a modernizar es la forma. Bastante lógico, y de aquí esa obsesión de los artistas por indagar en las características que la pintura tiene como lenguaje autónomo, al margen
de que cuente una historia. Siempre se había investigado la pintura para que pudiera contar mejor las historias, para que pudiera ser más realista, para que se pudiera fingir mejor esa tercera dimensión o el espectador sintiese que de verdad estaba siendo testigo de la escena. Es ahora cuando los artistas ya no se interesan de eso, sino la pintura por la pintura como material. Aquí os traigo una obra de Solas. Solas es un artista francés que sigue en activo, que empieza haciendo expresionismo abstracto. Le han llamado el pintor del negro porque digamos que toda su obra es una gran reflexión sobre este color y por tanto también sobre la luz. Fijaos cómo para este pintor la propia luz es un material con el que trabajar y sobre el que indagar. Así que vamos a encontrarnos con artistas que al margen de las grandes historias dedicarán toda su vida a investigar sobre estas características propias del material y de la pintura o del propio arte. Me gustaría hablar también de un tercer cambio que no se da tanto en el arte en sí ni en los artistas, sino en nosotros, los espectadores. Y es que digamos que el gusto social se ha modernizado muchísimo. Quizá sea el cambio más revolucionario de los tres, y es que el público ya no solo asume los cambios anteriores, sino que además los demanda. Si no, fijaros en las colas que tiene la Feria de Arco, el Reina Sofía, el Prado, cualquier exposición que sea una blockbuster. De hecho, durante el siglo XX hemos institucionalizado el arte. Esto quiere decir que hay instituciones como museos, centros de arte, centros de cultura, galerías, que se están encargando de gestionar esa oferta porque efectivamente existe una demanda. Y si no, fijaos, por ejemplo, aquí tenéis una obra de Cristo y su mujer, que son unas grandes instalaciones de land art. Es un arte que trabaja con el paisaje. Esta es una de sus obras que él hace en el Reichstag de Alemania. Lo que este artista hace es envolver grandes monumentos, envolver grandes áreas de paisaje y dejar esa obra temporalmente unos días o unos meses, depende de lo que se le esté permitido. En este caso, por ejemplo, tuvieron que convencer a los 622 diputados del Parlamento de Alemania para que les dejaran hacer esta intervención, enviando cartas, llamando uno por uno, hasta que al final en el año 95 les dejan llevar a cabo este proyecto que ellos dividen en fases, y en una de esas fases se cuenta con el público, y en este caso tuvieron la visita de 5 millones de personas. Así que aunque liguemos todavía la expresión de arte contemporáneo con el escándalo, la provocación, pues todo esto ya pasó hace muchísimo tiempo, ya hemos asimilado todas las propuestas y ahora simplemente estamos disfrutándolas y acercarnos a esta oferta que hasta ahora era muy privilegiada y estaba cerrada a unos pocos. Aunque estos cambios sea bastante interesante tenerlos en cuenta, es cierto que han ocurrido durante el siglo XX y no son características propias del arte de hoy. Así que a partir de este momento vamos a hablar de cuáles son esas características propias del arte contemporáneo que pueden ayudarnos a acercarnos un poquito más. Primero tenemos que acercarnos a su nombre, porque ya sabéis que arte contemporáneo es una etiqueta demasiado amplia, así que el arte que viene después de las vanguardias lo hemos denominado en un acto creativo pues arte post-vanguardia o arte postmoderno. Hemos necesitado abrir una etapa nueva del arte porque es un arte bastante particular, porque son artistas que, fijaros que de la misma manera que los artistas de las vanguardias han intentado siempre mirar hacia el futuro y ver cómo podrá ser el arte del futuro e investigar en ese camino, tienen una gran diferencia con los artistas de las vanguardias, y es que estos artistas no van a rechazar el pasado, no van a sentir un profundo rechazo por las normas clásicas. De hecho, los artistas de la posvanguardia van a volver en el tiempo sobre la vanguardia y sobre el arte clásico, es decir, que van a dar pasos hacia atrás para poder seguir hacia adelante. En este sentido, ellos pueden admirar al mismo tiempo a Velázquez y a Picasso y van a coger influencias de uno y de otro para seguir hacia adelante. Es decir, que lo que antes se veía como opuesto para estos artistas es perfectamente complementario. Veis ahora, por ejemplo, este concepto de pasado y futuro, para ellos se mezcla sin ningún tipo de problema. O la dicotomía, por ejemplo, entre abstracción y figuración. Para ellos no es ningún problema empezar a mezclar estos conceptos. Por ejemplo, en las pinturas de Francis Bacon, él siempre explicó que él quería que el espectador sintiese que un ser humano había pasado por encima de ellas como si fuera un caracol, dejando el rastro de la persona misma y de sus eventos pasados. Es decir, que Bacon estaba recreando imágenes donde se ve claramente que él ha estado en su creación y ha pasado sus vivencias personales pasadas que quedan dentro de la imagen. Aquí veis, por ejemplo, este tríptico, otra vez esa dicotomía existente en las vanguardias que aquí ya no está, entre pintura de autorretrato con una mezcla de pintura religiosa, con ese tríptico que se utilizaba en las iglesias, y al mismo tiempo otra vez una mezcla de figuración y abstracción. Digamos que tiene la fuerza de Pollock, pero utilizando la figuración para poder presentarse y representarse. Él va a coger lo que le interesa del pasado y del presente, de un arte religioso, de un arte sacro, de un arte abstracto, de un arte figurativo, para llevarlo a su propio interés, que es
el paso del tiempo en sus obras. Así que digamos que arte post-vanguardia es el arte que viene después de las vanguardias, pero que no hace una división, sino que va a volver sobre las vanguardias y sobre el arte que había antes de las vanguardias. Bueno, segunda característica que es bastante lógica. Hemos llamado a este arte post-vanguardia porque ya no hay vanguardias, ya no hay grupos de artistas, ya no hay ismos que defiendan una verdad en el arte. Ya nadie se presenta como poseedor de la verdad. Simplemente cada artista va a seguir su camino incorporando lo que a él le parece interesante, incluso llevándolo a su propia individualidad. Digamos que los caminos artísticos se vuelven muy individuales. Hay artistas, por ejemplo, que por generación han vivido las vanguardias, pero también este último camino individual, como Eduardo Arroyo, quien se formó artísticamente en París y al final de su vida realizó su camino propio en la pintura. Hoy yo pienso, a lo mejor me equivoco, que no hay grupos. La gente va por su cuenta, lucha desesperadamente por encontrar una galería, por exponer solo. No, nosotros que no nos interesa ese mundo, no nos interesa, lo que necesitamos es estar juntos, es hacer avanzar unas ideas. Era imponer, incluso por la fuerza, unos puntos de vista estéticos, éticos, políticos. Bien, en consecuencia con lo anterior, pues digamos que los artistas ya no imitan una realidad, sino que simplemente se expresan. Si están llevando todo esto al camino individual, evidentemente el arte les va a servir para expresarse. El arte ya no muestra a Napoleón ni a Felipe IV para que el espectador sepa lo que tiene que contemplar o, por ejemplo, lo que está bien o mal hecho, sino que es la pura expresión del artista. Digamos que una de las primeras personas en llevar esto a cabo hasta el final fue Van Gogh, quien no representaba un paisaje, sino que utilizaba el paisaje para poder expresarse a sí mismo. Este camino que empiezan a finales del 19 es llevado hasta el extremo en los artistas más contemporáneos. Si no, fijaros esas performances de Marina Abramovic que tanto nos gustan, cómo llevan sus vivencias personales a sus propias obras de arte, que son las performances. Aquí lo tenéis con su pareja Ulay, que lo perdimos hace poquito, y cómo se encuentran en esa muralla china y se separan cuando la pareja rompe, ¿no? Cómo quisieron llevar su vivencia personal a la propia expresión artística. Digamos que en este sentido, como el arte sirve para expresar, ya no hay una separación entre la persona y el artista, sino que todo empieza a mezclarse y sus vivencias personales forman parte de su mundo artístico. En este sentido también los artistas contemporáneos, y yo creo que esto es algo que les debemos y que es maravilloso, han ampliado muchísimo el concepto de belleza. Digamos que en el arte clásico la belleza era una cosa muy concreta y eran para los griegos esas acciones morales que el espectador debía contemplar y debía imitar. Es decir, que el pintor no podía pintar cualquier cosa, sino aquello que era ejemplar para el espectador. Para los artistas contemporáneos la belleza sigue existiendo, efectivamente, no están negando que eso sea bello, pero están diciendo, bueno, a lo mejor podemos pintar más cosas que lo que entendíamos por belleza, o llevarlo hasta el extremo e incluso empiezan a encontrar belleza en lo feo también. Así que el arte, claro que es belleza, pero no solo belleza. ¿Qué más? Pues todo, cualquier cosa. Por eso ahora mismo el arte no es bello, sino que el arte es libre, porque el pintor o el cineasta o el ilustrador puede hacer lo que quiera en su arte. Aquí tenéis otro de los primeros artistas que utilizó el arte para expresarse. Él es Munch, y fijaros esta obra tan dramática que es su hermana que se está muriendo, su hermana pequeña que la está cuidando su tía, y cómo él necesita representar este tema, porque no es un tema bonito, no es un tema bello, pero aquí Munch ya está indagando en este camino de que el arte puede representar temas que no son necesariamente bellos, pero en los que podemos encontrar belleza. Digamos que nuestro concepto de belleza no anula lo que antes entendíamos por belleza. Nos sigue pareciendo bello el David de Miguel Ángel, pero estamos ampliando un poquito y también nos puede parecer bello el 3 de mayo de Goya o La hermana de Munch. Bueno, la siguiente complica un poquito las imágenes y es que ya no podemos leerlas. A mí personalmente esto me parece un triunfo de las imágenes durante el siglo XX. ¿A qué me refiero con que no podemos leerlas? Bueno, ya no existe una iconografía. La iconografía es la ciencia que presenta cómo leer las imágenes. Son convenios, digamos, que se puede describir una imagen mediante símbolos o atributos para que las personas que crean imágenes puedan entenderse con el espectador. Por ejemplo, símbolos muy sencillos son las señales de tráfico, donde la persona que crea la imagen y la persona que la recibe entiende el mismo concepto. Esto llevado a las imágenes artísticas sería la iconografía. Esta iconografía queda muy descrita en algunos libros clásicos, como por ejemplo los escritos de Ripa de 1593. En ellos, ¿qué se hace? Se define cómo se tiene que pintar algo para que el
espectador entienda lo que se está pintando. Los cuadros de María Magdalena, por ejemplo, siempre se ha presentado a esta mujer como una mujer penitente y con unos atributos muy claros, que son ese crucifijo en la mano y la calavera. Siempre la idea del perdón, del arrepentimiento y de la muerte. Casi siempre semidesnuda, con el pelo largo, con las ropas rotas, y luego ya cada artista lo llevaba a su propio camino, pero por lo menos estos atributos estaban para que el espectador supiera quién se estaba representando en esa imagen. Fijaros que el arte clásico aparece cuando la gente no sabe ni leer ni escribir, de manera que estas imágenes eran una herramienta para que la gente, por ejemplo, conociese las historias que contaba la Biblia. Claro, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Que en el siglo XX las imágenes no se hacen para representar nada ni para contar historias, y además, si se cuenta alguna historia, normalmente será una historia personal del artista. Entonces, ¿qué ocurre con la iconografía? Que ya no nos sirve, porque si se está utilizando, además se utiliza de manera irónica o se está llevando a otro tipo de mensaje. Fijaros en las obras de Basquiat, que casi siempre aparece el símbolo de la corona. La corona siempre ha sido ligada en la pintura religiosa a la corona de espinas de Cristo, que viene a simbolizar el dolor, el sufrimiento, el martirio y sobre todo ese acto generoso que está haciendo por toda la humanidad. Bien, aquí Basquiat, que es un chico muy jovencito que está en Nueva York, que lo apadrina, por así decirlo, Warhol y lo lleva a las galerías. Él está pintando graffiti y empieza a pintar su obra en grandes lienzos, lleva esta simbología a su terreno muy particular y digamos que los mensajes que antes se podían leer en una corona ya no se pueden leer en el arte contemporáneo. De hecho, Basquiat en sus obras va a cuestionar el arte occidental, creando imágenes que siempre van a honrar al hombre negro como si fuera un rey o como si fuera un santo. Y él muchas veces se autorretrata portando esa corona, lo que normalmente siempre se ha representado mediante un aro o mediante una corona de espinas, pues aquí toma su forma propia. Así que, como veis, esa gran iconografía que podemos aplicar al arte clásico y que es súper útil entenderla para poder enfrentarnos al arte que no es contemporáneo, pues tenemos que saber que efectivamente no va a tener sentido en las imágenes contemporáneas, porque los artistas ya no están estudiando esos manuales de iconografía para saber cómo se representa tal o cual cosa, y de hecho lo que le pedimos es que lo represente como él quiere representarlo. Eso es lo que nos interesa. Y como no hay iconografía, pues tampoco hay géneros. Bueno, aunque esto tampoco está tan claro. Digamos que no es que no haya géneros, sino que los géneros se utilizan a merced del artista. Los géneros son esa tipología que hace la academia: el bodegón, el retrato, el paisaje, la escena de género, las pinturas de historia. Y ya sabéis que para la academia el género más digno de los grandes artistas era la pintura de historia, esa pintura que retrataba a Felipe IV, a Napoleón, historias religiosas, historias mitológicas. Sin embargo, las escenas de género, los bodegones, todo eso eran géneros para los pintores venidos a menos, vamos, los que estaban exponiendo en las plazas del pueblo y no tanto el pintor de la corte. Entonces, claro, fijaros, si los artistas contemporáneos quieren desligarse de lo que dice la academia, lo primero que van a hacer es empezar a pintar esos géneros menores que la academia odiaba, ¿no? Entonces así tenemos a Van Gogh, a Manet, y por eso Cézanne se pone como reto conquistar París con una manzana. Está haciendo alusión al gran género del bodegón, que era para ellos, que hasta ahora había sido tan denostado. Ellos empiezan a poner hincapié en este tipo de géneros que normalmente venían en lienzos muy pequeños, pero que para ellos podrían contar grandes historias. Y no solo contar con estos géneros, sino además contar historias intrascendentes, o sea, llevan los géneros al extremo, ¿no? Aquí tenéis estos girasoles de Van Gogh que, como hemos dicho, como el artista se está expresando, pues de repente este bodegón, esta naturaleza muerta que son un jarrón con flores, se ha convertido en un verdadero autorretrato. Es decir, que los artistas contemporáneos empiezan a bucear entre los géneros, a mezclarlos, a utilizar uno para hacer otro, lo cual es interesantísimo. Y aquí os quería enseñar la escultura hiperrealista de Ron Mueck. Es una de las últimas obras que el escultor ha trabajado. Él trabaja casi como los escultores del barroco. Ya os he dicho que estos artistas más contemporáneos están atentos a las vanguardias que les han precedido, pero también al arte clásico. Ellos van a utilizar todo lo que esté en su camino y les parezca interesante. Así que Ron Mueck trabaja como esos escultores del barroco que hacían esos cristos con ojos de cristal, que ponían corcho en las llagas para que todo fuera mucho más hiperrealista, sobre todo los escultores españoles. Pues aquí tenéis a Ron Mueck trabajando sobre sus esculturas hiperrealistas para que todo sea lo más realista posible, trabajando con esos materiales, investigando. Y esta es, como os digo, una de sus últimas obras, que se llama A la deriva, que es un hombre acostado pues en una colchoneta de plástico, tomando el sol, seguramente, aunque no se sabe muy bien, en la piscina o en el mar, con sus gafas de sol, con su último modelo de reloj. Digamos que está viviendo como una existencia pues muy privilegiada, ¿no? Casi pues el lujo. Digamos que la vida plena, ¿no?
es lo que todo el mundo desearía. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Que Ron Moore está utilizando uno de esos símbolos de la iconografía que todos conocemos, que es la crucifixión, y de hecho esta escultura siempre se muestra pegada a la pared para que esta persona esté crucificada, lo cual está haciendo que mediante un lenguaje muy moderno, pero basándose en la iconografía clásica, nos está intentando mandar un mensaje. Así que lo que todo parecía muy bonito y muy alegre, de repente es una crítica a este estilo de vida. Aquí la cruz de Cristo se reemplaza por la colchoneta, las telas que tapan a Cristo se cambian por un bañador y la corona de espinas por unas gafas de sol, y la crucifixión, que fue muy sangrienta, pues aquí hay una especie de imagen pasivo-agresiva. Digamos que es una crítica hacia la falta de conciencia de las personas que llevan estos estilos de vida y que aún así se muestran descontentos, quizá una falta de autoconocimiento por conocer los privilegios que tienen. Ron Moore, que está hablando mediante una escultura hiperrealista de la falta de conciencia que hay en el siglo XX y en el siglo XXI, en el mundo en el que estamos viviendo, que muchas veces oigo: es que a mí no me gusta el arte contemporáneo. Es que a veces el arte contemporáneo no es bonito, porque como hemos dicho, cada arte habla de su época y por tanto este arte habla de la nuestra. Si no te gusta el arte de nuestra época es porque a lo mejor no te gusta demasiado en el mundo en el que estás viviendo. Así que ya veis, plena libertad para el artista, para hacer lo que quiera, para crear las imágenes que le apetezca, para contarnos incluso cosas de su vida personal que como espectadores nos dejan en una posición complicada. La pregunta es, ¿con tanta libertad es posible acceder a contemplar estas imágenes? ¿No será todo demasiado complicado? ¿No estaremos, por así decirlo, demasiado perdidos? Así que tampoco quiero hacer este vídeo para echaros muchos problemas encima, sino que simplemente reflexionar sobre estas características propias del arte contemporáneo. Y me gustaría cerrarlo, pues evidentemente no con consejos ni tips, porque el arte contemporáneo es un poquito más difícil que todo eso, pero sí con algunas herramientas que nos ayuden a enfrentarnos a esta complejidad. Primero, todavía no sabemos qué es el arte. Si era una duda para los artistas contemporáneos, ahora se amplía tanto que podemos decir que incluso arte es todo, es cualquier cosa. Después de Duchamp, esa pregunta quedó abierta y todavía no se ha respondido. No nos podemos agarrar a una definición para saber si una cosa es arte o no. Pero, y aquí lo importante y lo que yo os quiero decir, es que esto no nos priva de disfrutar la experiencia. No se trata de que acudamos a los museos ni a las galerías como si fuéramos jueces artísticos o críticos intentando señalar con el dedo: esto es arte, esto no, esto lo sé hacer yo, esto lo sabe hacer mi hermano pequeño. Se trata de que disfrutemos contemplando esas imágenes, no intentando descifrar si en un futuro eso será arte o no, para empezar, porque aunque aciertes o falles, nunca lo vas a saber. Así que primer punto, no se trata de que vayamos acertando si una cosa es arte o no, sino simplemente disfrutando de la experiencia de contemplar las imágenes. Segundo punto, y va a parecer un poquito contradictorio, pero voy a intentar explicarlo. La calidad de la visión sobre las imágenes no se aprende. Es decir, no son horas y horas delante de un libro, sino que son horas y horas delante de la imagen que se quiere aprender. Las imágenes necesitan nuestra contemplación directa. Y aunque parezca que me estoy contradiciendo, porque ya he explicado al principio que la contemplación sin conocimiento es una contemplación vacía, puramente sensorial, puramente emocionante, es cierto que el conocimiento no es suficiente. O sea, contemplación con conocimiento y conocimiento con contemplación. Es un doble camino. ¿En qué se traduce esto? En que si vas a un museo, por favor, te informes sobre lo que vas a ver, cojas el catálogo, entres en la web, cojas la audioguía, es decir, que tengas esa experiencia de contemplación con un conocimiento previo. Si no, verás las imágenes y seguramente disfrutarás, pero será un disfrute un poco vacío, puramente sensorial, de formas, colores, temas que te gustan, pero para que esa experiencia tenga un sentido verdadero necesitamos conocimiento. Y al mismo tiempo no vale con simplemente estudiar. Muchos alumnos de cine o de historia del arte que están todo el día estudiando, pero no están ni viendo películas ni visitando museos. Entonces necesitamos siempre ese doble camino. Punto 3, y me parece bastante interesante, con algunas etiquetas que han salido últimamente, como por ejemplo videoarte. Ni el medio ni la época hacen que una imagen sea arte. Es decir, que videoarte no puede ser una categoría. Es como pintura arte o fotografía arte. Yo creo que podríamos hacer un esfuerzo por olvidarnos de los medios. Es decir, que veamos las imágenes sin importar si es una fotografía, si es un lienzo, si es una película, a no ser que efectivamente nos esté interesando las características propias de ese medio. En ese caso sí, pero digamos que por utilizar medios más contemporáneos no hace a una imagen más artística, porque se haya utilizado la última impresora 3D, porque se haya utilizado la última técnica de no sé qué,
que eso no lo hace más artístico. Al final hay que enfrentarse a la imagen con el conocimiento sobre el autor y lo que quiere expresar sin centrarnos únicamente en el medio. Bueno, punto 4, que realmente ya lo hemos dicho antes, pero yo creo que tiene que estar aquí, y es que el arte es la pura expresión de cada época, y si el arte contemporáneo no nos gusta es porque a lo mejor vivimos en una época que no es muy bonita. No vamos a pedir a los artistas que estén pintando Venus y paisajes bucólicos cuando realmente el mundo en el que vivimos no es ese. Incluso muchos artistas se esfuerzan, como por ejemplo Antonio López, en encontrar la belleza de lo que aparentemente no es tan bello. Así que incluso ellos están haciendo un esfuerzo por sacar lo que pueden de la realidad en la que vivimos. Y muy en consecuencia con todo lo que estamos hablando, punto 5, los valores artísticos no son completamente relativos. Ya lo hemos dicho muchas veces, que el arte a lo mejor sí que es una cuestión de gustos, pero que el gusto se puede y se debe educar. Esto lo dice Gombrich, y si lo dice uno de los más sabios sobre arte que ha existido en todo el siglo XX, yo creo que lo podemos aplicar para todo el mundo. Por supuesto que el arte es una cuestión de gustos, pero no vale el gusto de todas las personas, y el gusto se puede educar y refinar. Y además que el ser humano es capaz de reconocer unos valores artísticos, y no solo eso, sino una maestría en el arte. El ser humano sabe cuando otro ser humano ha hecho una cosa bien técnicamente o mal técnicamente, y uno sabe reconocer esto al margen de sus gustos personales. Así que esto ocurre en el arte también. No es tan imposible saber si alguien ha hecho algo con maestría o no. Bueno, y último punto ya para cerrar este vídeo, que yo creo que es una de las cosas más bonitas que tiene el arte contemporáneo, es la completa mezcla de generaciones de artistas que están hablando y dialogando entre ellos. Generaciones muy diferentes, con estilos muy antitéticos, pero que nos muestran en conjunto el mundo en el que vivimos. Fijaros que en las vanguardias siempre eran personas muy jóvenes, que con un espíritu muy rebelde, que se juntaban y creaban esos grupos de artistas, esos ismos, el surrealismo, el dadaísmo, el fauvismo, el cubismo, para defender unas ideas. Sin embargo, en nuestra escena cultural tenemos artistas de más edad y artistas muy jóvenes hablando sobre el mismo mundo, dialogando entre ellos y creando unos puntos de vista diferentes muy interesantes. Uno puede ir a una exposición de Antonio López en el Museo Thyssen y a 2 calles tener a Carla Fuentes en una galería, y uno tiene en un mismo día 2 puntos de vista muy diferentes sobre la misma realidad, que es la suya y es la nuestra. Y fijaos que nos estamos esforzando en sacar esas características propias del arte contemporáneo y acaban siendo las mismas que la del arte clásico. Artistas, es decir, personas con puntos de vista sobre la realidad, una realidad que es suya, pero también es nuestra. Y por eso, frente a una misma realidad, hay personas que les gusta crear imágenes para reflexionar sobre ella, y hay personas que nos gusta ver imágenes que los demás crean para reflexionar sobre ellas.